Hola, ¿cómo están? El día de hoy conoceremos algunos pasajes poco conocidos de la vida de la hermosa supermodelo Gia Carangi y su familia. Vamos rápidamente a empezar. Kathleen Adams, madre de la hermosa modelo, fue la segunda de 5 hermanas provenientes de una familia de agricultores asentada en Maryland. Sin embargo, debido al empleo del padre, la familia entera se tuvo que ir a vivir al noreste de Filadelfia. La familia Adams era de ascendencia británica y las niñas recibieron una educación muy estricta. Kathleen era una muchacha gordita con gafas, pero eso no impidió a unirse a un club de modelos, mientras asistía a la escuela secundaria Abraham Lincoln. Cuando terminó la escuela secundaria, trabajó en una tienda especializada en ropa para damas, donde lo que más disfrutaba era ayudar en los desfiles de moda y vestir a las modelos. A los 21 años se casó con un hombre 11 años mayor que ella. Joe Carangi era un hombre muy trabajador, dueño de un restaurante que había estado casado anteriormente y tenía un hijo de ese matrimonio. La pareja tuvo 3 hijos en sus primeros 4 años de matrimonio, 2 niños, Joe y Michael, y la pequeña Gia, cuyo nombre poco común en ese entonces su padre lo había oído por primera vez en Italia durante la guerra. Los esposos Carangi mantuvieron siempre la apariencia exterior de felicidad y creciente prosperidad. Joe vendió su restaurante y abrió un lucrativo salón de billar llamado Moulin Rouge, antes de fundar la cadena Hoggy City. No obstante, la relación de la pareja se volvía cada vez más tensa y complicada a medida que pasaban los años. Kathleen era una mujer a la que siempre le gustó tener el control. Joe era temperamental y después de trabajar largas y duras horas cada día, no tenía mucho interés en disciplinar a sus hijos ni en socializar, 2 de las cosas que a su esposa más le molestaba. El hogar estaba claramente dividido por género. El padre y los niños varones se mantenían siempre lejos de las tareas del hogar. Kathleen y Gia eran las chicas y Joe Carangi pensaba que solo ellas debían hacer las tareas domésticas. Si Kathleen le decía a los niños que pusieran la mesa, él decía, no, no lo hagas, ese es el trabajo de tu madre. Si ella se enojaba, él podía golpear juguetonamente a uno de sus hijos en el hombro y burlarse de su esposa frente a sus hijos. Según algunos escritos dejados por Gia, ella sentía que se burlaban de ella y la rechazaban simplemente por el hecho de ser niña. Gia mencionó años después que cuando era niña entraba en un gran armario en el dormitorio de sus padres para jugar a disfrazarse y siempre elegía la ropa de su padre en lugar de la de su madre. Ella afirmó en ese entonces, creo que pensaba que si fuera un niño mi padre me amaría. Gia era una niña tranquila y brillante, cuyos gestos eran tan adorables que la animaron a hablar como una bebé cuando ya no lo eran. Era precoz y silenciosamente rebelde, y si tenía un vínculo realmente estrecho con alguien de la familia, era con su madre, con quien podía compartir cosas de niña. Cuidar de su cabello era una de esas tareas. Hasta los 8 años, a Gia nunca le cortaron el cabello, y su madre disfrutaba trenzándolo y atándolo con cintas que a Gia le disgustaban e inmediatamente arrancaba. Cuando finalmente le cortaron el cabello, Kathleen hizo lavar y volver a trenzar los mechones largos y colocarlos en una caja que Gia a veces llevaba a la escuela para mostrar a sus compañeras. Según el periódico británico The Independent, aunque nunca se atrevió a admitirlo ante nadie hasta su adolescencia, la infancia de Gia estuvo fuertemente influenciada por un evento que tuvo lugar cuando tenía 5 años. Fue abusada sexualmente por un hombre mayor. El abuso ocurrió una vez, pero ella quedó traumatizada por el incidente y vivió con el temor de que volvería a suceder. Según algunos medios, a los 14 años le diría a su madre que el agresor era un hombre del barrio. Más tarde le contaría a varios amigos que su padre había sido su abusador. Sin embargo, esto nunca fue confirmado. La lenta ruptura del matrimonio de Joe y Kathleen Carangi tuvo lugar ante los ojos de sus familiares debido a la cercanía. Los padres de Kathleen vivían en la casa de al lado. La madre y el hermano de Joe eran sus socios
y el hijo de Joe de su primer matrimonio venía a quedarse durante los veranos. Cuando Gia tenía 9 o 10 años, la tensión en la casa Karanji había pasado del abuso verbal a la violencia. Si bien es cierto ninguno de los niños fueron golpeados, los padres comenzaron a pelear diariamente. La madre de Kathleen le dijo a su hija que debería aprender a no contradecir a su esposo. Una prima de Gia dice que Joe solo tenía mal carácter si lo provocaban y que Kathleen siempre lo provocaba. Además decía también que ella propiciaba que la violencia se convirtiera en violencia física. No obstante, Kathleen creía en ese momento que la raíz de sus problemas eran los celos enfermizos de su marido. Una vez, recuerda, la golpeó en la cara durante el sexo porque la acusó de pensar en otra persona. La madre de Gia pasó por ese tiempo por un fuerte cuadro de estrés emocional. Ella afirmó que logró que un psiquiatra la internara en un hospital durante una semana para alejarse de su marido y luego intentó suicidarse al ingerir una sobredosis de pastillas. Por último, cuando Gia tenía 11 años, su madre decidió que su matrimonio había llegado al punto en que él la mataría o ella lo mataría. Por esa razón, tomó la drástica decisión de dejar no solo a su marido, sino también a sus hijos, quienes se quedaron con su padre. En una entrevista años después, Kathleen afirmó que vio a sus hijos con regularidad desde el momento en que se fue y que no había otro hombre en su vida. Sin embargo, Michael, su hijo, sostuvo que su madre estuvo prácticamente desaparecida durante varios meses después de la ruptura. También afirmó que su padre todo el tiempo insistía en que había otro hombre involucrado en su separación. Ambos coinciden en que el hombre con el que Kathleen terminó casándose más tarde, un contador llamado Henry Spear, compañero de secundaria, no estuvo involucrado en el divorcio de la pareja. También agregan que después del divorcio, Joe Karanji quedó devastado y que los siguientes años fueron de caos y agitación emocional para toda la familia. Como ya lo mencionamos, Joe Karanji nunca había sido muy partidario de impartir disciplina a los niños. Como consecuencia, cuando se convirtió en padre soltero, conmocionado por la pérdida de su segunda esposa y asustado por la perspectiva de volver a ingresar al mundo social cuando tenía alrededor de 40 años, se convirtió involuntariamente en una sombra en la casa, ya que prácticamente los 3 niños de 14, 13 y 11 años controlaban la casa, y la poca disciplina que se imponía era a menudo responsabilidad de la madre de Kathleen y 2 de sus hermanas. Después de estos eventos, la madre de Gia inició una nueva relación. Pese a que Kathleen estaba feliz de tener una relación nueva y más saludable, su felicidad no estaba completa porque no estaba al lado de sus hijos. Según ella afirma, un tiempo después de la separación, no le permitieron regresar a su casa para ver a los niños. Más tarde los vio con regularidad y finalmente Gia decidió mudarse con su madre y su padrastro. Pero desafortunadamente el daño ya estaba hecho y pasarían mucho tiempo antes de que ella comprendiera plenamente el profundo impacto que su partida tuvo en sus hijos. Especialmente en la pequeña Gia, a quien la separación más afectó, según afirmó su hermano. La afectación de Gia puede haber tenido que ver con quedarse sola con su padre después de que su madre se marchó. Gia le contó a su madre que después de que ella se fue, él entraba a su habitación en mitad de la noche y se sentaba en su cama, recuerda Kathleen. Ella se despertaba y él estaba allí mirándola. Nunca pasó nada, pero ella se sentía incómoda con su presencia. Al poco tiempo, la joven se encontró en el centro de un tira y afloja emocional. De hecho, varios. Existía la división obvia entre sus padres y las ramificaciones de esa división. Muchos de los que eran cercanos a Gia dicen que ella nunca perdió la esperanza de que algún día sus padres volvieran a estar juntos. Otro problema que existió fue una especie de lucha entre Kathleen y 2 de sus hermanas, que habían asumido parte de la maternidad de Gia en su ausencia. Kathleen sentía especialmente que su hermana menor, unos 5 años mayor que Gia, no era un buen modelo a seguir para la joven. También estaba el nuevo marido de Kathleen, a quien a Gia no le agradaba porque no era su padre y era exageradamente estricto y disciplinado.
Con el tiempo, su padre también se volvería a casar con una mujer que a Gia le gustaba incluso menos que su padrastro. Y luego, por supuesto, estaba el asunto de que Gia estaba atravesando por el periodo de la adolescencia, el cual no podía haber llegado en peor momento. En su adolescencia, Gia Karangi se convirtió en una niña boy, una moda bastante común en Filadelfia a principios de los años 70. Ser un niño boy significaba llevar peinados, brillos, maquillajes, colores de cabello llamativos y poses escandalosos. Davey Boy y sus cambios de género atrajeron en ese entonces a muchos adolescentes curiosos sobre estilos de vida sexuales alternativos. La madre de Gia y su nuevo esposo estaban totalmente convencidos de que la influencia del cantante era la causa de la rebelión y la confusión sexual de su hija. Debido a que su madre estaba convencida de que el cantante estaba cambiando a Gia, Kathleen decidió intentar comprender la moda impuesta por el cantante, asistiendo a sus conciertos con su hija. Durante los años siguientes, Gia llevó la rebelión adolescente hasta donde podía llegar. Comenzó llegando a la casa a las 5 de la mañana, a pesar de que tenía permiso para llegar solo hasta las 10 de la noche. Y no solo eso, sino que empezó a fumar marihuana. Y la cosa se fue intensificando a partir de ahí. Su padre parecía en gran medida ajeno a esto, ya que él tenía su propia vida. Su madre y su padrastro estaban furiosos, pero Gia consideró sus reacciones tan tremendamente inapropiadas que continuó llevando esa vida. Para sus padres era casi imposible disciplinarla, porque iba y venía entre la casa de su padre y la casa de su madre, dependiendo en dónde ella se sintiera menos controlada. Gia hacía muchas cosas solo para llamar la atención de su madre. Dice una amiga, ella y su madre tenían una batalla constante y la única persona de la que Gia siempre quiso algo fue su madre. Y a su manera ella nunca sintió que lo había conseguido. Gia se había convertido en una chica de apariencia muy exótica y muy especial. Podía simplemente sentarse en una silla, sonreír y automáticamente era el centro de atención. Tenía carisma, era inteligente, sin embargo ella siempre pensó que era extremadamente aburrida. Siempre solía decir, la gente me mira y piensa que soy una cosa hermosa. Debía ser extremadamente sexy y entretenida, y lo que no saben es que soy exageradamente aburrida. Durante ese tiempo quizás solo había una faceta de la vida de Gia con la que parecía cómoda, su homosexualidad. Una amiga dijo que Gia mandaba flores y cartas a las niñas desde que tenía 14 años. Un día su madre entró a la habitación de Gia y encontró una carta que le había escrito a otra niña, que claramente la había despreciado. Cuando la confrontaron, Gia le dijo a su madre que era gay. Su madre no lo creía, y de hecho, por lo que se sabe, siempre lo dudó. Preocupada por este descubrimiento, Kathleen llevó allí a un consejero durante casi un año. La terapia finalmente se interrumpió cuando se dieron cuenta de que Gia estaba inventando historias para contarle al consejero. Fue en esta situación familiar donde la incipiente carrera de la modelo se inició. Todo comenzó de manera bastante inocente con una audición en los grandes almacenes Gimbels. Siempre había usado modelos regulares y entonces alguien decidió que deberíamos probar modelos que cobraran $10 la hora y simplemente hacer una audición abierta, recuerda el fotógrafo Michael Hare. Es director de fotografía de moda de Gimbels. La mayoría de chicas que llegó no fueron capaces de deslumbrar a nadie y luego apareció esta niña. Debía tener 14 años y era maravillosa. Siempre llegaba tarde y siempre tenía alguna excusa, pero la usé tanto como pude. Durante este periodo, uno de los lugares preferidos de Gia era el club de baile gay DCA en Center City. El club era un lugar para conocer a otras personas que eran abiertamente homosexuales. Durante gran parte de la década de 1970, anterior al SIDA en Filadelfia, la vida nocturna gay era mucho más emocionante que la escena heterosexual. Y como los clubs gays eran privados, una chica de 14 años podía entrar sin problemas. Fue en el DCA donde Gia conoció a uno de sus primeros amores, Sharon Beverly, de 21 años, una joven rubia y de baja estatura.
El hermano mayor de Sharon conoció a Gia primero y salió con ella brevemente, pero fueron la hermana de este y Gia las que finalmente terminaron juntas. Ella no era la típica chica de 14 años, recuerda Sharon. Siempre hubo una verdadera niña en ella. Le encantaba luchar, era muy traviesa y tenía toda esa energía. Pero también había algo triste en ella, que aunque superficialmente no se notaba, ya que siempre estaba de buen humor, esa tristeza estaba allí. Cuando Kathleen descubrió que su hija y Sharon tenían una relación, llamó a su madre y le dijo que ella era demasiado mayor para andar con su hija. Ella no les dijo explícitamente a sus padres que tenía una relación amorosa con su hija, pero Sharon afirma que sus padres sabían que ella era gay porque tiempo atrás los padres de otra novia de ella se los había dicho. Si te pareció interesante esta historia, por favor no olvides suscribirte y regalarme un like. Gracias por verme.